Revolución Ciudadana. Pero yo veía en redes sociales, en muchos videos, que los asambleístas de la Revolución Ciudadana se los veía apagados. Apagados porque quizás no tuvieron los cargos que ellos anhelaban, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que tienen votos y votos suficientes incluso para maquinar algo dentro de este legislativo. Sí, pero yo no puedo ponerme a especular qué es lo que van a hacer. Yo tengo que pensar qué es lo que vamos a hacer nosotros, no ellos. Ya si ellos se ponen en el Zoom, el prófugo los putea, ya ese no es problema mío. O sea, yo no puedo ponerme a especular qué es lo que va a hacer el señor Patiño. Tengo cosas más interesantes que hacer en mi vida que ponerme a especular qué va a hacer Patiño y Lazo, imagínate. Así que espero, eso sí, que lo que hagan, lo hagan bien, en democracia, que cambien. Recordemos que el señor Patiño estuvo encausado, ¿no? Y le dieron una amnistía en el Congreso. Siempre les digo, la semana pasada te dije, ¿no? Revisen quién votó por la amnistía y te vas a llevar una sorpresa. Así que espero que cambien esas prácticas y entender, los que están por primera vez en la legislatura, que a veces se gana, a veces se pierde. Y uno no solamente es demócrata cuando gana. Mis felicitaciones y todo tipo de éxitos al asambleísta. Se ve una persona joven pero comprometida. Me llamó la atención, no la conocía. Se ve que tiene sustento por lo público, por lo político. Eso es bueno. Dijo dos frases interesantes. Van a ser después ex-asambleístas, ¿no? Así es. Me llamó la atención en su juventud que haya dicho eso. Qué bien, tienes que comprender que no siempre vas a estar ahí. Y cómo obrar, y la palabra que dije al principio, cómo van a ejercer ese poder que les ha dado el pueblo. Es un tema bastante complejo. ¿Lo van a hacer bien con el plan de gobierno, con las causas que hemos conversado, o van a hacer un ajuste de cuentas con los otros? Porque la gente no quiere ese tipo de cuestiones. Y en ese contexto, mi querido Henry, es importantísimo, aprovechando de tu presencia, de tu conocimiento, de tu expertise, que la gente entienda y comprenda qué es exactamente lo que se puede hacer en la Asamblea. Figúrate que subimos un post ayer aquí en la radio a propósito de la conformación de la nueva Asamblea, preguntándole a la gente qué esperan de la Asamblea, qué es lo que quieren de la Asamblea, qué es lo que quieren de los asambleístas. Y unos dicen, queremos seguridad, queremos empleo, queremos que mejore la salud pública, queremos que haya mejor educación, queremos tener un país que viva en paz, queremos muchas cosas que mejoren la calidad de vida de la gente. Sin embargo, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Una cosa es lo que yo pueda querer que la Asamblea haga por mí, pero es bueno que la gente entienda cuál es el campo de acción que tiene realmente la Asamblea para que luego no se sientan desencantados y decepcionados. ¿Y qué es lo que ocurre allá adentro? Porque ocurre, y tú ya fuiste asambleísta, que cuando están de candidatos ofrecen dar lo mejor de sí, pero luego llegas al cargo y a lo mejor estás con una camisa de fuerza y por más de que quieres avanzar, resulta que tienes muchas limitaciones, o por el caudillo dueño del partido, o del dueño del movimiento, o porque simple y llanamente la Asamblea termina convertida en un circo o en un lugar donde los conspiradores no saben cómo fregar al gobernante de turno. Qué importante es que los ciudadanos sepamos cuáles son las atribuciones que tiene cada uno del sector público, porque me ha sucedido a lo largo del tiempo y ahora en la campaña presidencial la gente me pedía agua potable, pero los presidentes no dan agua potable, lo dan los alcaldes. Así que ese es el tema de todos los días. Qué bueno que lo citas. Es importante. Porque en la campaña, para hacerlo atractivo, también los candidatos de todos los partidos dicen que van a hacer obras, y los legisladores no hacen eso. Los legisladores son los representantes de la sociedad ante un órgano legislativo encargado de hacer una ley que de su aplicación puede generar empleo, proteger seguridad, entre otras cosas, pero no es ellos, es la aplicación. Y dos, están para hacer un control del poder, el control político, están para fiscalizar, no para hacer circos, coincido con la asambleísta. Esa es su función. Son los voceros de la sociedad, los representan. Uno se siente identificado con una ponencia. Los legisladores no son legisladores solamente cuando aprueban leyes. Cuando dan un parecer, una ponencia sobre una crisis o la crisis de inseguridad, me están representando, son mi voz. ¿Sí te has dado cuenta cuántas leyes aprueban los norteamericanos? Muy pocas, casi ninguna al año. Pero se sienten representados por una posición política que tienen los diputados. Ahora bien, con ese antecedente, con esa precisión, que es bueno no caer en la demagogia de ofrecerles lo que no puedes cumplir. O que la gente crea que les vas a resolver la vida, que les vas a poner agua, que les vas a hacer un hospital al día siguiente, de su casa. Y al día siguiente. Y lo mismo pasa también en las campañas para presidentes o alcaldes. Sí. Prometes tantas cosas para ser atractivo y poder ganar que no las vas a cumplir y peor las vas a cumplir en un día. O al revés,
no tienes que decir para no perder votos lo que vas a hacer. Te lo dice una persona que no siguió esa regla a propósito y dije que iba a eliminar subsidios. Ya te imaginas por qué perdí, pues, ¿no? Claro, claro. Pero que sí. en el gobierno los eliminas. Sí, estás claro. Por ¿no? supuesto. Ese es el choque entre la Es que realidad siempre he y la dicho, campaña. una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es lo que dices para llegar y otra es lo que puedes hacer ya en el cargo. Yo en la campaña dije que iba a insistir en la contratación por horas para los nuevos trabajos sin regresión laboral. Que es tan importante. Bueno, nadie así nomás lo dice porque pierdes votos. Claro. Pero tienes que hacerlo. Electoralmente hablando no da réditos. Ahora vamos a vincular lo que tú me dices, lo del asambleísta, con lo del doctor Oramas. Sí. Ya un gran frente el presidente lo tiene momentáneamente controlado. No tener una asamblea de oposición radical que busque conspirar. ¿Y qué es bueno para esa estabilidad? Para que él pueda tener, con el apoyo correspondiente, las fuerzas y la ejecución para enfrentarse a la seguridad y la economía, que son los problemas del día a día. Hace muchos años, el gran problema del Ecuador era político, entonces las soluciones eran políticas, que la constituyente, que la reforma del artículo. Hoy no es tanto así. Acaban de asesinar a 11 soldados por parte del crimen organizado, la minería ilegal, grupos terroristas. En Guayaquil, en Durán, en las últimas 24 horas, 9 muertos. Los índices de seguridad son peores que en los peores momentos de los gobiernos que la gente critica. Son ¿Estamos claros? alarmantes, así es. Encima, un presidente tener un frente o un foco de distracción en la Asamblea como que no cabe. La historia lo ratifica. Cada vez que hay estas crisis, estas pugnas de poderes innecesarias, no digo una crítica, un contrapeso, el gran beneficiario, ¿sabes quién es? El crimen organizado, pues el caos. Que lo que más le interesa es tener un Estado desorganizado. Caótico. Por eso ellos son crimen organizado, no son delincuentes estruchantes de esquina, porque sí están organizados, pues. ¿Sí me explico? Ese para mí es el tema, y por eso es la lectura que ustedes, como comunicadores, nos ayudan, porque ustedes también son conductores de la sociedad, de cuáles son los temas prioritarios de la sociedad. Si solo son los políticos, que tú tienes un puesto, tienes lo otro, o inclusive este tema del Consejo de Participación, que a mí me interesa, pero no sé si con eso la gente come al día siguiente, o darle también un espacio mínimo al gobierno que pueda aplicar un tema económico y un tema de carácter social, un tema de carácter laboral, con una pequeña digresión. Espero que también en el oficialismo haya la madurez necesaria para comprender que una crítica propositiva no te hace ni correísta ni comunista, ¿no? Porque caes en ese simplismo, en ese facilismo, en esa etiqueta que no ayuda en nada al debate nacional, ¿no? Y dentro de la Asamblea, con el tema de seguridad, ¿qué se puede hacer? Mire, casi todas las reformas ya se han hecho, ¿ah? Por si acaso, cada vez que hablan del uso progresivo de la fuerza, ya está vigente, ya solo falta que tú empujes nomás para que dispare. Ya está todo. Ojo, no es un tema normativo, es un tema de aplicación. Inclusive ya hay todas las normas para proteger a los miembros de la fuerza pública que actúan en combate. Y si ya hay suficientes leyes, ¿por qué Siempre no se puede aplicar? mejorar, porque primero no es un tema de la noche a la mañana. La gente cree que todo es automáticamente. O sea, un Estado que no tenía nada, creen que se van a luchar contra los narcotraficantes y crimen organizado de la noche a la mañana. ¿Cuál es el proceso y de qué depende que no se puedan A ver, implementar esta no, normativa legal que ya tenemos? Se implementa, pero no es de la noche a la mañana. ¿Qué tiempo toma, Henry? No quiero sentenciar. Ya hay políticas de Estado, comenzaron con el gobierno anterior. En eso este gobierno ha continuado y ha mejorado. Qué bien. Solo los farsantes y los que no dan la cara creen que si solo te apareces un día, mañana se arregla todo. No, señores. Por eso es que se dice con responsabilidad. Señores, necesitamos pequeñas victorias, porque no hay una victoria total inmediata. Eso solo lo hace un farsante. Y yo no soy mentiroso. ¿Ya? Hay que decir las cosas como son. Ese es el problema del populismo, de los ilusionistas. Llego, se acabó la pobreza. Se acabó la muerte. Se acabó. Eso es falso, señores. Nos metimos en una guerra y no va a ser fácil salir. Lo importante es que con liderazgo, con un acuerdo fundamental de la sociedad, estemos todos del mismo barco. ¿Sabes qué produce la inestabilidad política? Que malos políticos se asocian con el crimen organizado. De ahí salen hasta los asesinatos a los candidatos presidenciales. De ahí salen las cifras que tú estás diciendo en Guayaquil y Durán. De ahí sale que el presidente de la judicatura estaba aliado con los narcotraficantes y con malos políticos, yo Wilman Terán. De ahí sale. ¿Y tú crees que eso se combate con hacer un chasquido? Es con un cambio normativo, un cambio cultural, de ejecución, de aplicación. Varias cosas
al mismo tiempo. Pero si piensan que vamos a salir del hueco de la guerra con el narcotráfico en 3 días, en un día, en 4 años, Imposible. es Tú imposible. tú has tocado el tema de la politización de la justicia dentro de lo que dices. ¿Cómo la terminamos cuando quien tiene que hacer la elección de estos puestos claves, como la Fiscalía General del Estado, por citar alguno, es ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde su presidente actual fue reelecto? Pero ya nadie tiene mayor confianza, más allá de lo respetable que pueda haber intentado hacer el señor Fantoni, en una organización que nació mal, porque fue puesta y creada en esta asamblea de Montecristi, en esta asamblea constituyente, para precisamente poder tener el control y en base a ellos mismos ser los que elijan a las autoridades de control. Que quienes después reemplacen el poder no quieran hacer lo mismo, ¿no? Imagínate. Asumo que esa es la primera y no hace falta que tú pongas un artículo para decir eso. Ese es un tema de actitud. Entonces, más allá que creemos en la eliminación de ese consejo, que es como tú dices, estatizó la participación, fue hecho, ideado para secuestrar la institucionalidad. Cuando lo cambiemos y regresemos eso a la Asamblea Nacional, como es en todas partes del mundo, tomemos los buenos ejemplos, porque cuando la Asamblea tuvo esa atribución, se escogió gente muy buena y también gente muy mala, por si acaso, ¿no? Cuando el Congreso tiene la facultad de designar por nominación del presidente contralores y procuradores, tuvimos a Hugo Ordóñez Espinosa, tuvimos a Nicolás Parducci, etcétera, y también tuvimos a los últimos. Entonces, no es un tema de artículos, es un tema de personas. De valores. De valores, Así es. ojo. De cuando los políticos dicen no vamos a intervenir en la justicia, cumplan. No ha de ser que por atrás, a trastienda, metas tus pezuñas y digas que no sabías absolutamente nada. Por eso es importante la independencia de origen y de ejercicio de los magistrados. No ha de ser que no me gusta la Corte Constitucional para ahora yo poner mis magistrados en la Corte Constitucional. Ahora, pero ese es un tema cultural. ¿Y sabes qué? Sí se puede hacer la diferencia. Algo que yo siempre he creído, y esto no lo digo solamente como comunicadora, sino como una ciudadana más, tratando de ser coherente, porque yo tengo también mis afectos y mis desafectos, mis simpatías o mis afinidades, como los tenemos todos. Normal. Pero yo creo que algo en lo que hemos caído desafortunadamente es en pretender satanizarlo todo. Y entonces una cosa es un diálogo, buscar consensos en el Parlamento o en el Poder Legislativo, y otra cosa, como tú bien señalas, es pretender hacer acuerdos entre gallos y medianoche. ¿Cómo evitar llegar a que la gente satanice un diálogo o una conversación? Has dado en el núcleo de todo. Si estás en la asamblea, ahí hay verdes, rojos, amarillos, azules, morados, hay que dialogar con todos. Has dado en el meollo del asunto. Y yo siempre repetí esto del legislador. No es con quién votas, sino para qué votas. Okay. Debes conversar con todos, inclusive debes conversar con la izquierda. El tema es qué tema vas a conversar. Ya quisiera conversar con la izquierda, como en algún momento lo hicimos. Conversando con la izquierda, incluimos a las mujeres, paridad de género, binomio obligatorio. Es una conversación sobre derechos sociales, sobre igualdad ante la ley, sobre no discriminación. Está bien. ¿Y cómo manejan las líneas rojas? Ahí viene el tema. Las personas. No es lo mismo, no es por nada. Aquí sí me voy a lanzar yo mismo. No es lo mismo Henry Cucalón que los que me reemplazaron. Pues, ¿no? Es que ese es el tema de fondo. Es de personas, no es de artículos. Entonces, si tú vas a conversar con la izquierda para llegar a un acuerdo programático a largo plazo de seguridad, para respaldar una sola política de aquí y todos los presidentes que vengan para el narcotráfico, la gente lo va a ver bien. La gente va a ver que los distintos se unen por algo, como cuando hace años nos unimos por la paz en el Perú, que se unió la izquierda y la derecha, el fraile y el comunista. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando la izquierda y la derecha, entre comillas, se unen para poner un vocal de la judicatura para que no te pisen, para la impunidad. Y ese es el tema, y ojalá que el correísmo madure, porque en todas las negociaciones del correísmo en los últimos años, lo que ponen sobre el tapete es el tema de la impunidad. Ojalá que también pongan los derechos de las minorías, de las mujeres, los derechos sociales. Y así como nosotros podemos avanzar en eso, que ellos también reconozcan que el Estado debe tener una economía social de mercado, que los privados tienen una participación y así la derecha y la izquierda se encuentran, no que se encuentren poniendo al fiscal.
Sí me explico, es el qué vas a conversar. Claro 9 de que la sí. mañana con 5 minutos, 9 de la mañana con 5 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos que cumplir obviamente con los comerciales. Ya volvemos, seguimos con más acá en WQ Noticias. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ Digital, inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Vive la magia del teatro musical. El municipio de Guayaquil, a través de Sumar, te invita a una tarde de cuento de hadas con el musical La Bella y la Bestia. Este sábado 17 de mayo, desde las 4 de la tarde, en la concha acústica del Parque Samanes. La entrada es gratuita. Seguimos acercando el arte y la cultura a la comunidad. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Bajamos tanto la tasa que ahora los casados que casa quieren, casa tienen. Deja de soñar y empieza a empacar. Con Hipoteca Pacífico te damos una tasa de 7.5%. La mejor del mercado. Financiamiento de hasta $500,000. Lo mejor que puedes encontrar y hasta 20 años plazo con 3 meses de gracia. Solicítalo en nuestras agencias. Banco del Pacífico. Simplemente el mejor. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Quiero comer algo rico, pero no quiero engordar. Tus recetas nunca supieron mejor gracias a la ayuda de Prima en tu cocina. Nuestras freidoras de aire con revestimiento de cerámica ayudan a prevalecer tus alimentos libres de agentes tóxicos y sobre todo con un 99.5% libre de aceites y grasas. Haz tu vida más saludable con Prima. Real como tú. Encuéntralas en las principales tiendas y almacenes a nivel nacional. Uy, vecina, estoy feliz. Mi hijo ya tiene todos los libros para estudiar este año. ¿Y cómo hizo? Ese gasto es fuerte. El municipio, a través del programa Edúcate Guayaquil, entrega libros gratis a 334 planteles particulares populares, municipales y fiscomisionales. Superamos la entrega del año pasado, que fueron 378.000 libros. Hoy llegamos a 390.000. Cuenten con un municipio que sí se preocupa por la educación de nuestros niños y niñas en Guayaquil. Aquí les prometió, aquí les cumplió. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. En WQ Digital, fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Usted está escuchando Informativo Nacional con Luisa Delgadillo y Paul Tutibén. Seguimos con más información cuando son 9 de la mañana con 8 minutos. 9 de la mañana con 8 minutos. En este preciso momento se están haciendo las entregas de las credenciales del binomio Noboa Pinto allá en la capital. Aún no habla el presidente electo Daniel Noboa. Seguimos con nuestro invitado, el señor Henry Cucalón. ¿Usted tiene esperanza en esta asamblea? Bueno, debo tenerla. Está a 0 kilómetros. Espero que puedan hacer una gran labor, honrar su plan de trabajo. Y vamos a estar pendientes que en el ejercicio no cometan los errores que tanto han criticado, porque esta es una asamblea distinta y una asamblea nueva. Pero no sería muy maduro de mi parte, y más con mi experiencia, y más de haber sido elegido hace poco en las elecciones, esperar que a la gente le vaya mal, que todo vaya mal para ver cómo tú pescas a río revuelto y para ver... Eso no es hacer país. Conmigo no cuenten para eso. En ese sentido y contexto, Henry, ¿qué pasaría o cuáles son esos errores en los que no deberá incurrir esta asamblea para que aquello de que será una asamblea distinta, diferente, no quede solamente en un simple enunciado, sino que se cristalicen realidades? ¿Cuáles serían esos Primero, errores? no ser sectarios, porque el sectarismo es malo en la izquierda y en la derecha. Okay. 2,
cumplir su agenda de trabajo, yo no digo por cantidad de leyes, sino temas profundos, lo que conversamos al principio de la entrevista. Pequeñas pero grandes reformas de contenidos sustanciales, políticas, laborales por el tema del empleo. Sectores estratégicos. Seguimos arrastrando un código laboral caduco en 1938. Entonces, pocas cosas bien trabajadas. Bien. No eso que quiero aprobar 80 leyes por año, eso no lleva absolutamente a Y nada. sobre todo algunas intrascendentes. Intrascendentes, eso es lo que hace forzar a los legisladores para que la prensa, los influencers no lo critiquen, a presentar reformas de 2 artículos para que salga en el listado. Claro. Y no llevan absolutamente a nada. Se los dice la experiencia, no soy egoísta, quiero que aprendan de nuestros propios errores y de vivencias. Y de los aciertos también. Exactamente. Y tercero, mira que te puse su proceder, no sea sectario. 2, una agenda legislativa básica, no muy grande. Y tercero, de que colaboren con el Ejecutivo, sí. Que coordinen. La gente quiere unidad ante tanto problema, pero que no sea una sucursal de Carondelet. Tampoco serviles, tampoco decir sí a todo, tampoco y no puedo decir la que lo cabeza a son todos. porque recién tiene Recién menos comienza. de 24 horas. Esto quiere decir que no le tiemble, por ejemplo, la mano al nuevo titular de la Asamblea, a la nueva Asamblea, incluso al bloque oficialista, de llamar y sentar a fiscalizar a un ministro del actual gobernante en caso de que falle o de que se vea que algo no está demasiado claro, mirar para otro lado o hacerse de la vista gorda. Por supuesto, porque el control político no tiene por qué ser destructivo. Tomando en cuenta que no hay al día de hoy votos de 2/3 partes para destituir a ningún ministro, un llamado efectivo a corregir un proceder, a advertir una situación, siempre va a ser positivo. Yo siempre pongo el ejemplo norteamericano. En Estados Unidos ustedes pueden ver desde hace años en C-SPAN cómo llaman a los secretarios de Estado a rendir audiencia, le preguntan cómo va la guerra, no la guerra, la economía, corrigen y no hay juicio político, no hay juicio penal. Es para corregir, para controlar, para hacer un contrapeso del poder con altura. Recordemos que la dureza no tiene que ser sinónimo de bajeza alguna, tomando en cuenta que no hay votos para hacer el tema de los juicios políticos. Así que creo que puede hacer un contrapeso de altura al presidente de la República y estando en coincidencias en muchísimas cosas, porque hay que respetar que son de un mismo proyecto político, pero no significa que son socios, ¿no? Henry, ¿qué garantía hay? Y esperemos que no, porque en realidad creo que a ningún mandatario le conviene tener un conspirador al lado. ¿Qué garantías hay de que no se vuelvan a producir escenarios como las que yo hemos visto a lo largo de la historia y de la vida política nacional, en donde aquel que lo acompañó en campaña, que dijo que iba a apoyarlo, que iba a respaldarlo, resulta que termina siendo un conspirador del mandatario? ¿Crees que ameritaría una reforma dentro de las reformas a la Constitución, y corrígeme, tú eres el experto aquí en temas de derecho y legales, para eliminar la figura del vicepresidente o lo dejamos como está? A ver, vamos por partes. Bien. Nada garantiza que eso no suceda. Por eso esto va a ser un tema de día a día. Es como un matrimonio, se casaron enamorados y luego con el pasar del Entonces, tiempo ya no nada se pueden garantiza que no suceda, es un tema cultural. ver. Ok. Segundo, hay que ver quién piensa que es conspirar. Porque cuidado, mostrar independencia de criterio y ejercer las atribuciones para las cuales lo han elegido como asambleístas, el que detenta el poder piensa que es conspiración. Cuando yo puse el ejemplo de Saquicela es porque Saquicela era Saquicela. Sí. No voy a comparar la situación actual. Porque también muchas veces quien tiene el poder o el caudillo piensan que cualquier persona que difiere con ellos ya automáticamente es un traidor. Es decir, si no estás conmigo, estás contra mí. Exactamente. Mire que Ok. pongo los dos ejemplos. Sí, sí, pongo sí, los sí. dos a la balanza. Ok, ahí pusiste el ejemplo del titular de la Asamblea. Ahora yo te Ahora pregunto vamos a la, del binomio es vicepresidente. Es que me hiciste un combo la pregunta, tengo que ir por partes. Así Ahora es, vamos a la figura de la vicepresidencia. vicepresidencia. Tú puedes poner cualquier figura. Nada te garantiza el tema de que no haya pugna de poder. Y te voy a citar varios ejemplos. Hace muchos años, muchas décadas, no existía la figura del vicepresidente, sino que quien se encargaba del Ejecutivo era el ministro más antiguo, el más importante, el ministro de Gobierno. Sí saben qué pasaba desde el 25 al 40 que hubo esa figura. Lo que más hubo fue encargados del poder, ministros presidentes de un día, etcétera, etcétera, etcétera. Echa la ley, echa la trampa. Una vez más, es un tema cultural. Okay. Después cambiamos el modelo y el vicepresidente de la República era el presidente del Senado. Eso estuvo vigente desde el 47 hasta la dictadura del año 63. También hubo problemas. Velasco Ibarra,
el profeta, el gran ausente, lo metió preso a su vicepresidente. Vea eso. A Carlos Julio Roseméndez. Lo que pasa es que no había WhatsApp, ¿no? Pero sí había, pero sí estaba el Universo, estaba Vistazo, estaba el Comercio. Lo metió preso. Y estando preso el vicepresidente, aceptó que conspiró y lo derrocó él. Y Carlos Julio lo reemplazó. Carlos Julio y Velasco. Después cambiaron. Dijeron, no, el vicepresidente debe tener funciones específicas para que no pase vagando para conspirar. Y en la Constitución del 79 le pusieron que presida el Consejo Nacional de Desarrollo, lo que ahora es el CEMPLADES o la Oficina de Planificación. ¿Cómo no? Y todo el día pasaba haciendo oficios. Y una vez que hizo un oficio que no estaba de acuerdo el presidente, dijo que estaba conspirando. Vea eso. Así pasó hasta Y le cambiaron las funciones. El año 98 le cambiamos. Así es. Y no le pusimos ninguna función, solo la función que le quiera delegar el presidente. Entonces, del 98 en adelante no hubo mucha cuestión, pero varios vicepresidentes reemplazaron a los presidentes, ¿no? Así Novoa, es. Maguat. O había conflictos. Acuérdate lo que pasó con Blasco Peña-Herrera. Por eso le estoy contando. Mira que te he contado, he hecho un repaso de la historia. Y ha habido muy buenos vicepresidentes que no han tenido ningún problema con sus presidentes. Entonces, es un tema no normativo, es un tema cultural. Yo creo que el vicepresidente debe existir la figura. A mí me gustaría la del Senado, pero, insisto, si no hay cultura, si no hay conducta, si no hay sinceridad en la relación, si no hay también esa comunidad de criterios hacia dónde quiere llevar el país, porque muchas veces los binomios se han escogido solamente por oportunidad, porque tú me das votos. O si eres de la costa, buscas el equilibrio y el contrapeso que sea de la sierra. Me das votos, pero nunca has tenido una lucha en común, unos objetivos en común. O cuando el presidente o vicepresidenta no tienen la sensatez de que cuando haya diferencia, porque siempre va a haber intrigas, el poder es intriga, señores, desde Grecia, desde Roma, es cómo lo vas a sobrellevar. Ese es lo importante. No es que nunca vas a garantizar que no haya problemas. Es tu madurez, tu inteligencia emocional, cómo en aras de la estabilidad del país, cómo vas a manejar el problema. Y hablando de estabilidad del país, tengo una última pregunta en honor al tiempo. Sé que ya tienes que retirarte, pero ¿cómo lograr de aquí en adelante que el ejercicio del poder no obnubile al gobernante de turno y llegue a utilizar cada uno de sus estamentos o una mayoría legislativa o presencia de su representante en los diferentes directorios de control o de poder para perseguir a sus opositores? Es decir, politizar el cargo para, de alguna manera, si me miraste mal o si hiciste esto, no me gusta, o hasta dentro de su mismo bloque de mayoría, perseguir a aquel que dice que ya no está de acuerdo o que disiente con él. Pero es que regresamos a lo mismo, que es la tónica de los últimos minutos. No hay ninguna norma, nada, eso es un tema de conducta, pero muchas veces votamos por eso, pues. Y los camisetazos igual, también es un tema de conducta y de valores. Eso ya está arreglado en la ley. Pero por supuesto, una persona que en el ejercicio de su labor legislativa, de la noche a la mañana, se cambia de partido, en estricto hecho debería ser votado. Y el que llega con abanderado por un partido político y antes de posesionarse se cambia. Es que ahí viene el tema. El por qué y el para qué. Okay. Si en cambio tú estás en un partido y recibes una orden ilegal o ilegítima y tú lo dices en el partido, lo dices en un discurso, los diputados hablan no por WhatsApp, los diputados hablan en discurso, dando la cara, especificas el por qué no estás de acuerdo, es otra situación. Lo que pasa es que algunos no pueden hablar y tienen que leer. El gran problema sea cuando tú estás en una reunión, todo el mundo acordado, votar sí. ¿Ya? Bajas y votaste que no y te vieras. Ahí es el problema. Okay. Es que te lo dice una persona que fue 8 años legislador en el mismo partido. Y con quien en la última etapa tuve algunas diferencias, pero me mantuve en el partido y las diferencias las decía en el discurso o en la reunión. Lo malo, yo comprendo, y ese es el transfugismo y el camisetazo, dices sí en el tercer piso. Bajas al pleno y dices que no y te fuiste. No, pues eso está mal. Tú tienes, y ahí viene el manejo, siempre pongo el ejemplo, cuando eran los temas difíciles, temas sociales, cuando pasó temas de derechos, el tema, me acuerdo de la discusión del aborto por violación, yo que era jefe de bloque, dije, lo más normal es que aquí haya una libertad partidista porque hay varias posiciones y que la gente anuncie sus posiciones, cosa que van a comprender porque unos están por el sí y unos están por el no. Es lo más saludable. Pero obvio, porque eso es lo democrático, por así decir. Pero ese es un tema, mi querida amiga, que no es normativo.
es un tema que se va construyendo, es un tema que también de madurez, es un tema profundamente cultural, ¿ah? Profundamente cultural. 9 de la mañana con 20 minutos. Agradecemos la presencia a ustedes, del gracias, abogado como siempre. Henry Cucalón, que estuvo con nosotros un buen tiempo, dialogando y conversando sobre lo que se viene con esta nueva asamblea, Luisa. Sin lugar a dudas. No sé si tenemos que ir a un corte. No, vamos con más noticias a esta hora. Gracias, Henry, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a proyectar lo que se lleva a cabo en Quito. Ahí le pasé el link, lo que se lleva a cabo en Quito con respecto a la entrega de las credenciales. Si me ayuda el señor que está en el computador, ¿verdad? ¿No está o sí está? Allí, ahí vemos, ¿no? En el Palacio de Cristal, esto es en el Parque Ichimbía, en Quito, se alista obviamente la entrega de las credenciales al binomio presidencial Daniel Noboa, María José Pinto. Como lo pueden ver, aún el presidente no habla, aún todavía el evento no se da. Seguimos con otro tema. También hoy por la mañana el ministro de Gobierno, José de la Gasca, dio una entrevista para la cadena Teleamazonas, donde dijo algo concreto. No se sorprendan si en las próximas horas tenemos proyectos ingresados a la nueva asamblea. Hay algunos proyectos que se truncaron, como la ley antipillos. Escuchemos lo que dijo más temprano el ministro de Gobierno, José de la Gasca. Que el presidente le mande a esta asamblea. El trabajo es ya, así que no se sorprenda si ya en las próximas horas tenemos proyectos ingresando a la asamblea.